Victoria 91-73 ante Breogán en un partido con poca historia y con algunos detalles un poquito feos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este análisis de lo que ha sido la victoria del Real Madrid 91-73, frente a Breogán en un partido donde en el tercer cuarto parecía absolutamente roto y luego con esa segunda unidad en el cuarto pues ellos se fueron metiendo en el partido y donde Chus Mateo tuvo que meter a los titulares. Y esto a mí me ha dejado una mala percepción al final del partido, una mala sensación de boca, ¿no? Que me he llevado del encuentro. Hemos ganado, campeones de invierno, estamos ahí en la puja para ser primeros ahora mismo, que es el gran objetivo dentro de la Liga Endesa. Pero es verdad que el equipo me ha mostrado ciertos automatismos de juego que me han dejado bastante frío a nivel defensivo, también bastantes despistes. Quiero pensar que todo esto está en un contexto de un partido que por momentos parecía roto a la primera parte, pero donde el Breogán en el segundo cuarto y en el último sobre todo es donde se metían, donde algunos jugadores, pues la verdad, como el Chacho Poirier, mejor que ni hubieran jugado en el día de hoy, y otros jugadores sin tener mucho protagonismo. El caso de Mario Gesson, ya que me sigue dejando bastante escéptico a la hora de proporcionarle juego y que se siente importante. Pero bueno, a mí como me gusta tanto y tiene tanta calidad, pues yo sigo confiando en sus prestaciones. Y bueno, en cuanto a las cosas positivas, también las ha habido para poder ganar a un equipo aspirante a estar en Copa del Rey, normal. Yanan Musa ha hecho un partido importante, ha anotado canastas fáciles, muy buenas penetraciones, digamos que ha sido uno de los jugadores más activos en ataque y más protagonistas. Gerson Yabusel, 15 puntos, creo que a Yabusel le vienen muy bien este perfil de partido, muy importante en la primera parte, cuando creo que el Real Madrid ha habido momentos que ha movido en el primer cuarto, por ejemplo, bien el balón, ha encontrado soluciones, un Jul más asistente, hacía que el juego fluyera mejor, y eso creo que ha facilitado las cosas. Hoy en los 26 minutos que he visto a Tavares le he visto algo fatigado, aún así le da de sobra para ser tremendamente importante con esos 15 puntos, 7 rebotes, pero le he visto con pequeños síntomas de fatiga. Y tenemos al Barça el próximo jueves. Espero que contra el Barça le tengamos fresco para poder dar el máximo, porque le vamos a necesitar de manera evidente, y más viendo la irregularidad de Vincent Poirier durante esta temporada. Rudy Fernández ha terminado con 13 puntos, lo cual hay que destacar, porque al final Rudy pues viene de lesión, necesita coger calor, ha tenido un 3 de 5 en triples, es un jugador que por fuera puede seguir reventando partidos, en defensa te lo da todo, y aunque no haya seleccionado muy bien los pases o las jugadas, o ha querido a veces tener exceso de protagonismo en un momento dado con Jul, pues bueno, creo que su partido ha sido bastante potable, bastante válido, y al final en esos 15 minutos ha aportado puntos y situaciones importantes, incluso donde había algún conato de arreón por parte del conjunto gallego, ahí aparecía Rudy Fernández. Hanga ha dejado cosas buenas, y bueno, pues lo dicho, ¿no? No es un partido para sacar grandes conclusiones, son partidos de ganar, ganar y ganar, donde no tengas lesiones, no tengas problemas. Pero es verdad que realmente pues el equipo ha ofrecido algunas dudas severas a nivel de mentalidad, actitud, intensidad. Yo he visto bastante pereza a la hora de correr hacia atrás, de bajar el culo. Bueno, este tipo de cosas que pasan cuando ves un partido ganado por momentos. Chus Mateo, lo dicho, ha habido ese momento simbólico donde ha tenido que quitar a Gesson ya, a Jul, a Rudy, al propio Poirier, porque el equipo estaba funcionando de manera lamentable. Ha tenido que meter otra vez a Yanan Musa, a Dan Hanga, Gaby Deck, al propio Tavares, para intentar solventar lo que era un conato de remontada finalmente del conjunto de Mersic. Y de esta manera, lo dicho, seguimos cumpliendo con el objetivo de estar lo más arriba posible de la Liga Endesa. Nos vienen, como casi siempre, días frenéticos en cuanto a partidos. Clásico el próximo jueves. Luego la próxima semana doble jornada de Euroliga, creo que con Panathinaikos y Mónaco, en tierras monegascas, y todo esto, lo dicho, pues en días complicados donde el equipo tiene que estar fresco. No ha estado Nigel Williams-Goss, que espero que le tengamos contra el Barça, que creo que puede aportar cosas importantes. Espero que Chus lo pueda meter y utilizar en ese duelo de bases ante el Barça. Y nada, no me parece tampoco de todas maneras un partido para, digamos, ¿cómo decir? Que el equipo pues ha hecho un partido infame, porque no ha sido así. Es un partido donde ha habido buenos momentos de correr, de jugar, pero ha habido otros, digamos que ha habido un
pico de sierra muy ancho a nivel de cosas positivas y negativas. Hemos visto cosas lamentables y malísimas y hemos visto cosas bastante buenas. Todo esto en un contexto donde veníamos de perder de manera dura ante Olympiacos y donde el equipo sigo diciendo y manifestando que necesita ahora mismo una gran victoria ante un equipo importante para coger un gran estado anímico que creo que le sigue faltando a este Real Madrid de Chus Mateo. Aunque hay momentos de finura, insisto, momentos de finura baloncestística, hay otros en los cuales entramos en el barro con las cosas poco claras, con mal movimiento. Otra vez hoy a nivel de pérdidas, lamentable el volumen de pérdidas que ha tenido el Real Madrid hoy. Bueno, este tipo de cosas que el equipo tendrá que corregir si quiere optar a lo importante. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto del partido, que os ha parecido esta victoria frente ante este Breogán, que por cierto, hay cositas que me han gustado bastante, ¿eh? A mí, por ejemplo, Hub me ha dejado unas sensaciones buenísimas, este chico, la verdad, me parece que ha hecho un partidazo, igual que Nenadic. Bueno, un Breogán que intenta, ¿no?, recuperarse de bajas que ha tenido, entre otras la de Musa del año pasado, y es un equipo interesante, ¿no?, que es verdad que venía en una tónica un poco difícil, pero es un buen equipo a seguir este Breogán. Pues bueno, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario respecto al partido, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.